Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la arquitectura del Antiguo Egipto. La arquitectura del Antiguo Egipto no puede entenderse sin el río Nilo. Funcionó como eje principal para sostener la agricultura de esta región y además como medio de transporte. A través de este se transportaban los materiales, los alimentos y demás insumos para la vida o la rutina diaria. A su alrededor se extendía el inmenso desierto, un paisaje que inspiró a los egipcios a construir monumentos enormes debido a la grandeza de este mismo. En este contexto tenemos dos principales materiales: el adobe, empleado para casas o viviendas, y la piedra, usado para tumbas o templos, que daba a entender que estas tenían que ser permanentes. Más allá de eso, la arquitectura del Antiguo Egipto ejemplificaba la idea del mat, que todo tenía que tener un orden, un equilibrio y una simetría. En el imperio arcaico egipcio, los primeros faraones usaron dos tipos de tumbas: cenotafios en Abidos y las tumbas reales en Saqqara. Los cenotafios eran simbólicos, una cámara con techo de madera cubierta por arena, pero las tumbas de Saqqara eran la realidad: estructuras complejas con foso de 9 metros. La estructura exterior en Saqqara era una gran estructura rectangular hecha con ladrillos estucado. Estaba diseñada para imitar el auténtico palacio del rey. Esta arquitectura reflejaba la creencia del Bajo Egipto de que el rey estaba enterrado bajo el suelo de su casa. Además, incluían un barco de madera para el viaje eterno con el dios Ra a través de los cielos. El complejo de Giza alberga las monumentales pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. La pirámide de Kefren, la segunda más grande y mejor conservada, destaca por su templo del valle y su conexión directa con el Gran Esfinge, una impresionante figura tallada en la roca con cuerpo de león. El sitio no solo incluye las pirámides, sino también extensos templos funerarios de granito con patios abiertos y capillas, diseñados para el culto y la preservación de la vida eterna del faraón. El absolutismo de Keops y Kefren Gizeh nunca fueron superados. Sus sucesores en Abusir no pudieron igualar el poder, por lo que buscaron realzar sus complejos con templos del sol dedicados a Ra. El rasgo principal de estos templos era un patio abierto con un obelisco sobre un podio, símbolo del dios Sol. Estos cambios se hicieron mientras la tumba de Gizeh, que simbolizaba la unión del Ra y el faraón, era un punto de referencia de integridad. Durante el Imperio Medio, las pirámides perdieron importancia y fueron reemplazadas por el templo funerario como foco del complejo real. La tumba del rey se movió fuera de la pirámide, y el énfasis pasó de la glorificación del faraón a los ritos religiosos, dominados por el dios Amón-Ra. En el Imperio Nuevo, la pirámide dejó de ser solo para la realeza y se popularizó, continuando su uso en cementerios incluso después de la era cristiana. Este es el templo funerario de Metunhotep II en Deir Balharib. Es la obra maestra que marcó el inicio del Imperio Medio. Fue un diseño revolucionario. En lugar de la pirámide clásica, utiliza un sistema de terrazas escalonadas, conectadas por rampas que se integran en el acantilado. Su elemento central era un túmulo o estructura cuadrada, símbolo de la creación, rodeada de columnatas o pórticos en el interior. El rey se identificó con el dios Osiris. Este cambio de paradigma fue tan importante que su diseño de terrazas inspiró al famoso templo de la reina Hatshepsut, que se construyó siglos después. Los grandes templos de Karnak y Luxor honraban al dios Amón, la deidad principal del Imperio Nuevo. Se convirtieron en el centro económico y religioso de Tebas. El faraón Tutmosis I introdujo elementos innovadores. El templo típico se hizo tripartito, con un santuario interno, una sala hipóstila y un atrio público.
Una innovación clave fueron las columnatas exteriores, el templo funerario de Tutmosis I abierto y con pórticos columnados. Se basó en el principio solar de Heliópolis. La expansión monumental continuó con faraones como Ramsés II, quien unió ambos templos con una gran avenida de esfinges, creando así un complejo sagrado sin igual. Los templos egipcios son los que mejor han resistido al paso del tiempo, eh, mientras que viviendas o ciudades directamente hechas con adobe ya no las podemos ver hoy en día. Los que se levantaron, o los templos que se levantaron en piedra, aún las vemos y fueron centros de culto, de reunión para la adoración a sus dioses y un símbolo del poder hacia el faraón. Gracias a su solidez arquitectónica, aún podemos admirar templos como el de Karnak, el de Luxor o el de Abu Simbel. Y su permanencia no fue solo física, sino ha trascendido directamente sus culturas, e inspirando a los griegos o romanos a construir sus templos para que perduren a lo largo del tiempo y, como se podría decir, toda una eternidad.